clase virtual que tenemos. La semana que viene no hay clase porque es Semana Santa. Y la clase que sigue ya vamos a tener en la facultad clase presencial, ¿sí? Así que esta va a ser la última clase virtual, por lo menos por el momento. Si después todo se desarrolla normalmente, vamos a seguir presencial, o sea que no sé si ustedes ya han tenido clases presenciales en la universidad, pero si no, ya, digamos, la semana que viene todavía no. La otra semana ya van a tener, como tenemos viernes, seguramente ya van a tener otras clases. Bueno, el tema de las encuestas, ya vamos a ver cómo, si podemos hacerlo de alguna forma también. Bueno, por lo pronto vamos a arrancar con la clase de hoy. Para hoy tenían que ver la actividad número 3. Bien. La actividad número 3 habla de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que justamente nos van a marcar qué tan disperso, qué tan separado están los puntos de la muestra o de la población con respecto a una medida de tendencia central. Normalmente utilizamos la media, pero no es la única. Lo que me dicen es qué tan lejos de esa medida están. Acá les mostraba el rango recorrido, desviación media, varianza, desviación estándar. Y también está en el video el coeficiente de variación, que básicamente es la desviación estándar sobre la media y que se utiliza para cuando yo tengo muestras o poblaciones que son muy distintas o que son diferentes, no tienen que ser que son diferentes en los valores. Por ejemplo, tengo una muestra entre valores entre 0 y 1 y tengo otra entre valores entre 100 y 200, obviamente que cualquier medida de la desviación, varianza, desviación media, me va a dar mucho más alta en la muestra con valores más altos. Entonces el coeficiente de variación me permite de alguna forma comparar esas muestras, ya que divido el resultado que obtengo en la desviación estándar por la media, con lo cual me va a dar una posibilidad de comparar esas muestras o poblaciones con distintos valores, ¿sí? Para el rango recorrido es bastante simple. Tengo el valor máximo menos el valor mínimo. Hay una pregunta que me hacen que es ¿cuál es el valor máximo y valor mínimo cuando tengo datos agrupados? ¿Qué tomo, los límites o tomo las marcas de clase? En algunos libros toman la marca de clase, en algunos libros toman el límite, o sea que cualquiera de las dos que tomen la tengo que considerar bien. Yo normalmente tomo la marca de clase porque los límites son algo que nosotros podemos poner, pero si toman los límites reales, siempre y cuando tomen los límites reales, también está correcto. Con respecto a la desviación media, no se confundan, no tiene nada que ver con la desviación estándar. Así como el rango es una medida distinta a la desviación estándar, la desviación media es otra medida distinta a la desviación estándar. También van a ver, incluso en la guía o en algún libro, que habla de la desviación típica. Desviación típica y desviación estándar son sinónimos, ¿sí? Y obviamente también está explicado, bueno, ahora vamos a ver, digamos, los que les pedí en la actividad para ir viendo qué es lo que le estaban buscando. Lo primero que le pedí es que de estas 4 medidas, si se fijen las fórmulas para datos simples, agrupados y repetidos. No era un trabajo muy difícil porque para cada una de las fórmulas
está, digamos, expuestas en las filminas que están explicadas en el video. Con lo cual esto es bastante simple, siempre y cuando tengan claro cuáles son los datos simples, los datos agrupados y los datos repetidos. Si no tienen eso claro, entonces se convierte un poco en complejo. Con respecto a el punto B, me dice cuáles son las propiedades de la varianza. También están en el video explicadas y, digamos, la idea de la varianza y la desviación estándar de conocer las propiedades me sirve mucho cuando yo tengo que, sobre todo, operar con muestras donde se les suma, se les resta, se les multiplica algo, y el comportamiento de la varianza y la desviación estándar es distinto. Por lo tanto, también esas propiedades me sirven para cuando yo hice una operación con la varianza o una operación con la desviación estándar y necesito pasarla a la varianza o la desviación estándar, entender que esa operación se comporta distinto en una y en otra. ¿Alguna duda hasta acá sobre alguna fórmula, sobre sobre algo de la actividad, sobre algo de la filmina, de la explicación? Yo, profe, Sí, escucho. no entiendo, o sea, entiendo cómo es el cálculo, más o menos la idea de la varianza, la desviación media, pero no entiendo cuál es su significado, cuándo deberíamos usar uno y otro cuando analizamos datos. Son medidas distintas. Ustedes ya van a ver que, digamos, la desviación media no es muy utilizada y, digamos, van a ver que la varianza y la desviación estándar son medidas que nos van a acompañar y le vamos a dar mucho más utilidad. La varianza, digamos, se utiliza, digamos, como yo no puedo ver la variabilidad de los puntos con respecto a la media, que es la más usada. ¿Por qué? Porque si yo sumo todas las distancias de los puntos a la media, por definición siempre me va a dar cero. Entonces se buscaron métodos alternativos que a mí me permitan medir eso. La varianza es el método por el cual yo elevo al cuadrado todos esos puntos, entonces como elevo al cuadrado todas esas diferencias, obtengo un valor distinto de cero que a mí me sirve para ver la variabilidad que tiene esa muestra o población. ¿Cuál es el tema? El resultado que voy a obtener va a estar en unidades cuadradas. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la variabilidad de centímetros de una pieza, cuando yo obtenga esa varianza va a estar dada en centímetros cuadrados. Analizar eso por ahí no tiene mucho sentido, pero bueno, me muestra la variabilidad. Por eso, normalmente en la práctica, cuando yo hablo de una desviación de más o menos con respecto a un valor, normalmente lo que más uso es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque al sacarle raíz cuadrada de ese valor, voy a estar hablando de 10 centímetros más menos, normalmente digo 5 centímetros. No tendría sentido decir 20 centímetros más menos 25 centímetros cuadrados, porque se pierde, digamos, ahí el sentido. Nosotros, lo importante ahora es que entiendan los conceptos. Como les dije, en la unidad 2 vamos a ver otros conceptos de probabilidad pura, y a partir de la unidad 3 vamos a empezar a utilizar todos estos conceptos que tienen que manejar en aplicaciones más prácticas. Sobre todo, esto lo van a ver en la unidad 5 y 6, cuando nosotros empecemos a hacer estimaciones con estas medidas. Tiene una aplicación más práctica. Por ahora lo importante es que entiendan los conceptos. Y para responder tu pregunta, el que más me va a servir y el que más voy a utilizar va a ser la desviación estándar, aunque la varianza también se usa, pero cuando yo estoy expresando algo en términos prácticos, es complicado la varianza por el tema que mide las unidades cuadradas, por eso uso la desviación estándar. ¿Qué más? Profe, yo tengo una Sí, duda. sí, En el rango, sí. cuando son datos agrupados, ¿qué dijo que se había que usar? O sea, la marca Pueden de usar clase. el límite, pueden usar la marca de clases o los límites. Normalmente muchos libros dicen que no los límites, porque los límites es algo que yo puedo estipular. Entonces,
según como yo ponga los límites para agrupar los datos, va a tener distintos rangos, por lo cual es la marca de clase. Y otros autores dicen que no, que, que tengo que tomar el rango, porque si yo tomo las marcas de clases, va a haber datos que van a estar por afuera del rango y eso no puede ser. Pueden tomar cualquiera de los dos. Digamos, la marca de clase tiene sentido, lo del límite también me da lo mismo, pueden tomar cualquiera de los dos si tienen que calcular el rango en datos agrupados. Pero lo que no pueden tomar son los límites nominales, salvo que coincidan con los reales. Sí o sí, o toman la marca de clase o toman el límites reales. ¿Qué más? Bien, gracias. ¿Qué más? Nada más. Bueno, el punto C decía que el punto B del 5, me dicen. Bueno, si ustedes se fijan, el punto B del 5 está bien que no lo entiendan porque no, digamos, lo van a entender después que hagan la actividad 4 o que tengamos la clase de acá 2 semanas, porque básicamente no lo vimos, yo estaba mal la actividad, si ustedes la ven ahora ya dice el punto del 5.1a, porque para el 1b tienen que ver momentos que están explicados en el siguiente video, y no era un error de la actividad corregido, pero si tiene la actividad vieja dice 1b. En la actividad nueva ya dice punto 1a. Bien, decía realice el ejercicio número 5 de la guía práctica, apartado 1A. Para eso los voy a dejar me voy a silenciar y apagar mi cámara para no... No, por favor, profe, se puede quedar y colaborar. y para no Perfecto, distraer. Y bueno. los voy a dejar con Paola, que les va a explicar el ejercicio número 5, apartado 1A. ¿Sí? Bien. Bueno, buenos días, chicos. Profe, eso sí, le voy a pedir que me asista en caso de que yo no logre compartir y esas cuestiones. Vamos a comenzar entonces. Compartiendo. Ok. No me deja compartir. Vamos a empezar por sí. ahí. No, ya te autorizo, soy yo. No. Es mi culpa. No, está todo bien. Ahí está. Lo vamos a ir haciendo juntos ahí en el Excel. Ahí te tiene que dejar. A ver. Sí, ahora me deja. Perfecto. Bueno, chicos, en el ejercicio 5 nos decía que la siguiente tabla muestra la cantidad de los productos con defectos de un relevamiento de 15 lotes de producción. Y les aparecía esto. En principio, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las X sub I y cuáles son las frecuencias. No sé si de eso se dieron cuenta cuando la armaron. Aquí estaría. Lo que yo les sugiero, pero es sugerencia, es que por lo general, cada vez que armen las tablas, lo hagan de manera ordenada, cosa que si les piden, eliminar todas las filas, si le piden las otras medidas para las cuales necesitábamos los datos ordenados, ustedes ya con la construcción primera ya tienen cómo realizarla. Bueno, simplemente es el armado. Ya tenemos las X sub I, las frecuencias, empezamos con la operatoria para los cálculos. Con el profe Ale les parecía aburrido, cosa que no creo, conmigo, chicos, se duermen. No sé si el profe quiere poner música mientras yo voy haciendo esto.
¿Me escuchan y me ven bien? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, Sí. profe. Gracias. Perfecto, gracias, chicos. Porque como no los veo, pero ya les voy a conocer la cara de acá a 2 semanas. Profe, disculpe, ¿podría hacer un Dígame. poco de zoom en el Excel? Si podría hacer zoom en el Excel, sí. A ver si me ayudan. Abajo a la derecha Abajo a la hay derecha. Acá, perfecto. Ustedes me dicen cuánto más. ¿Ahí? ahí está bien, Ahí gracias. está bien, profe. Bueno, perfecto. La siguiente columna, bueno, antes que nada, totalizar esto. Allá. Y esto también. Bueno. Ya tenemos para sacar la media. A ver que tengo tantas ventanitas abiertas. Esta. Cerrar. Eso. Para allá. ¿Cómo es el cálculo? Sabemos que es la sumatoria de esto, lo que acabamos de calcular, dividido nuestra n. Bueno, ya tenemos la media. La próxima columna que vamos a calcular es esta. Y bueno, simplemente ir resolviendo. Nos dice que es la x sub i menos la media. Profe, ¿eso no tiene que ser un valor absoluto del x menos x en la media? Sí, lo iba a hacer en otra columna, me gusta, en realidad porque yo soy como muy esquematizada, ustedes por supuesto que lo pueden hacer, lo tengo después más adelante, acá, cuando calculamos la desviación media. Yo ahora era para ir haciendo la varianza, que como ustedes saben en datos repetidos, es la sumatoria de las x sub i menos la media al cuadrado por la frecuencia sobre la n menos 1. Entonces les iba a ir haciendo las columnas intermedias hasta que lleguemos y ustedes sepan de dónde salen. Como gusten, ¿eh? Yo, para que vean cómo Profe, lo trabajé yo, tienen libertad. Sí, un- Valentín, te escucho. O una veo. consulta. Decí. Creo que hay una función en Excel que permite calcular la diferencia en valores absolutos, ¿cierto? Así es, sí. Lo mío es muy Entonces, básico, chicos. Yo estaba, es más, ustedes no me ven, pero atrás tengo la pizarra. Y después digo, no, me voy a enredar, no se ven con las cámaras, así que hoy salimos de este escollo así con el Excel como lo tengo, y después cuando sea en persona vamos a utilizar la pizarra. Pero te escucho, Mateo, ¿qué me decías de la...? no, eso de que, digamos, como para hacerlo más ágil, usando esa función y arrastrando todo para abajo, en el caso que tengamos Sí, muchas interacciones, obviamente, se hace, digamos, casi automáticamente. perfecto. Bueno, te lo tomo, te lo agradezco. Yo para no... Ahí está, suprimir, perdón. Habíamos dicho que era la X sub i menos... Yo les cuento... Ah, claro. Va de vuelta. Menos esto. Ah, sí. Lo suelo hacer así de manera esquematizada porque tanto si lo hacen en papel como lo hice, o acá es para que sepas de dónde estás sacándolo, cómo lo estás haciendo. Yo sé que para ustedes es súper aburrido. Si les ayuda, bien, y si no les pido disculpas. Bueno, esta es intermedia, así que de nada nos sirve sumarla. Vamos con el paso siguiente, que sería elevarla al cuadrado. Yo directamente me pongo acá porque imagínense que si para ustedes es aburrido verme hacerme una por uno en las celditas, cuando pongo estos valores o el subíndice y todo eso, si quieren, si no se los explico directamente de acá. A ver.
hice exactamente lo que dicen las columnas. Los x sub i menos la media, lo elevé al cuadrado, me da esto. La columna siguiente, se las voy a poner más grande, así la ven. Me fui directamente a hacer lo que necesitamos para el cálculo de la varianza, que es la sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado por la frecuencia sobre n menos 1. Entonces el cálculo da que es 1,4. Y después lo que bien me acotaban ustedes, que con la función, bueno, yo lo puse en valores absolutos, entendí que ustedes me querían hacer para que lo resolviera de manera más rápida y no fuera tedioso. Profe, una pregunta. Sí. Ahí los datos no están ordenados, ¿no? En esta no, en las que yo les quería hacer mientras trabajábamos a la par, sí, viste que lo moví, estaba acá, lo único que tendría. Ahí está, buenísimo. Bien, Pero perfecto. no influye en los cálculos, digamos, ¿no? En este caso, por lo que nos están pidiendo, que es la varianza y la desviación media, no. Ahora, si nos hubiesen pedido la mediana o la moda, sí lo teníamos que ordenar porque ustedes saben que se trabaja de esa manera. Claro. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, y para la desviación media es la sumatoria de los valores absolutos de la diferencia entre las x sub i menos la media por la frecuencia dividido nuestra n. No sé si les presento alguna dificultad, tanto mi explicación o la realización del ejercicio. No, profe, 10. Genial, chicos. Bueno, para el otro ejercicio, el número 7, lo vamos a llamar el profe Ale, que es más didáctico, me parece que yo, para no aburrirlos. Bien. ¿Dudas o algo que no hayan entendido? ¿No? Bien, quedó todo entendido. Con respecto, digamos, lo que seguía era el ejercicio número 7. ¿Lo han tratado de hacer? ¿Alguna duda, algo con respecto a las frecuencias? ¿Alguien no pudo completar 4 frecuencias diferentes? Yo en ese tenía una duda del límite. Sí, decime. El límite de la primera clase, como Sí. no se puede calcular porque no tenés ninguna clase previa, lo tenés que despejar con el ancho de clase y el límite real Y da superior. negativo. Y da negativo. Bien, acá de vuelta, digamos, normalmente en la práctica no puede ser un límite negativo, pero a los fines del cálculo lo tomamos como que sí para que sea todo igual. De todas formas, en este caso no me va a cambiar ningún cálculo, tome como lo tome, salvo el único cambio el único valor que me cambiaría es si yo quisiera calcular el rango con los límites reales, si tomo el valor negativo o tomo el valor 0. Claro. Lo que hacemos ahí normalmente es tomar el valor negativo para que todas las clases sean iguales y no hay problema. Ahora, si alguno tomó el valor 0, porque no tiene sentido que exista un valor negativo de repetición de datos, también está considerado bien. Son cosas que algún libro toma de una forma y otro libro toma de otra. Todo lo que esté en libros yo lo considero bien, no así lo que esté en apuntes. Los apuntes pueden tener mucho error, pero digamos, sería un caso muy extraño en donde yo me encuentro de repente con que tengo una frecuencia negativa que no existe. Bien. Acá me están preguntando cómo se completa. ¿Cuál es la duda que tienen? Por favor, más explícito.
Claro, por lo habiliten, claro. Acá las frecuencias que piden son, digamos, ustedes vieron 6 tipos de frecuencia distintas, lo que les pide acá para completar es 4. ¿Cuáles 4? Las que ustedes quieran. Pueden poner la acumulada porcentual, relativa, no me pongan de vuelta la frecuencia absoluta y repitan lo mismo del lado, eso no, pero cualquiera de las otras, digamos, le quedan 5, va a quedar una afuera. Porcentual, acumulada, relativa, acumulada, acumulada. Entre esas 5 eligen 4 y las escriben, eso es lo que le pedí ahí. ¿Por qué no 5? No sé, para que puedan elegir. Profe, sí, igual escucho. Para esta, o sea, la actividad para esta clase, la actividad 3, teníamos que con los datos de este ejercicio sacar la media aritmética, la varianza, la Exactamente, pero quiero ver, digamos, ya que lo tomamos, si hay alguna duda para no, digamos, vamos a seguir más adelante y si les quedó alguna duda de cómo calcular los datos, vamos a tener problemas. Entonces, para no volver para atrás, con respecto a la media, que es la que vamos a utilizar, la mediana y la moda, ¿alguna duda? Ya lo vimos la clase pasada. Profe, una consulta. ¿Después nos puede brindar los resultados para ver si lo hicimos bien? La idea es que lo vamos a resolver en clase para que perfecto. Para que no, digamos, para que tengamos. De todas formas, como les dije, la idea de hoy era que les queden claros los conceptos y podamos hacer los ejercicios con todo completo, que nos está faltando nos está faltando la parte de las medidas de forma. Entonces ya con las medidas de forma podemos resolver completo todos los ejercicios. Con respecto al límite inferior, que me están preguntando de vuelta, el límite inferior lo que me queda en este caso es que me queda negativo, porque el primer límite de la clase inferior lo saco por diferencia pensando que todas las clases son iguales. Entonces tengo que usar el menos 0,05. Se los voy a calcular para que ustedes lo vean. Si bien no nos afecta en... digamos, yo lo primero que tengo que hacer acá es me doy cuenta, digo, los límites reales no coinciden con los nominales, tengo que calcular el límite real inferior y tengo que calcular el límite real superior antes que hacer nada, porque todos los cálculos se van a basar en esto. Entonces, cuando yo digo, bueno, el límite real superior va a ser 2,9, el límite nominal de la clase, más el límite nominal de inferior de la clase, el teclado, más el límite digamos, ahí va de vuelta. Tengo que tomar el límite nominal superior de esta clase más el límite nominal inferior de la clase que viene y dividirlo por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Este límite dijimos que no lo calculábamos, lo dejábamos para el último. Este límite se calcula el límite real, el límite nominal inferior 3, más el límite nominal superior de la clase anterior, 2,95. Y obviamente los límites reales, siempre el límite superior de una clase es igual al límite inferior de la clase siguiente. Y con esa fórmula calculaba todos los límites y menos, el único que no podía calcular de esa forma, era el límite real superior de la clase más alta. Como yo tomo que el ancho de clase es igual en todas las clases, yo digo, bueno, también es igual en la primera clase y también es igual en la última clase. Por lo tanto, para el límite real inferior de la primera clase, calculaba el
límite real superior menos el ancho de clase, y encuentro que me da un número negativo que no sería posible, porque no puedo tener ese valor negativo, salvo que esté trabajando con valores que sí pueden tener valores negativos, entonces no habría problema. Pero si estoy trabajando con valores que no pueden ser negativos, esto no existiría. Entonces, ¿qué tomo acá? ¿Menos 0,5, menos 0,05 o 0? Normalmente tomo el menos 0,05 para dejar esto igual, si no la primera clase va a tener un valor distinto. En este caso no hay problema, es el límite inferior más el ancho de clase, no tengo ningún inconveniente y ahí quedaron fijados los límites reales con los cuales yo voy a trabajar y me olvido de la existencia de los límites nominales. Entonces lo que me estaba preguntando su compañero es si tomamos este negativo o dejamos 0. En principio vamos a tomar negativo. Si hubieran tomado 0 también se los tendría que considerar bien, porque, digamos, pienso que no puede haber datos negativos, pero como no conozco a qué se refieren estos datos, en realidad no conozco si pueden tener valores negativos o no, por lo tanto estaría bien dejarlos negativos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Profe, yo Bien. tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo te das pregunta. cuenta cuando los nominales no coinciden con los reales? Y es fácil, yo acá tengo el límite nominal superior es 2,9, el límite nominal inferior de la clase siguiente es 3. 3 no es igual a 2,9, no coinciden. Si coincidirían, el límite nominal debería ser igual al otro. ¿Sí? Bien, buenísimo, gracias. Bien. ¿Cómo saco la marca de clase? Es el límite real inferior más el límite superior dividido 2 y tenemos todas... Ahí tenemos todas las marcas de clase. Con las marcas de clase ya podemos calcular la media, no vamos a calcular las otras, eso ya lo vimos, simplemente cómo calculamos la media, que es la que vamos a necesitar para sumar. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la media? La marca de clase sub i, multiplicarlo por los x sub i. No, perdón, por F. Por F sub i. Ni siquiera tenemos X sub i acá. Y ya con esto sumamos las frecuencias para saber el valor de n. Y ya con esto podemos sacar la media. Bien, ¿alguna duda hasta ahí para que podamos seguir sin ningún problema? Pero ¿cómo hiciste para sacar el límite real inferior a ese menos 0,05? ¿Cómo era el cálculo? Como yo calculé que todas las clases son... Yo estas clases las calculé por diferencias. Como veo que todas las clases son iguales, digo, entonces estos anchos de clase también son 3. El límite real inferior es el límite real superior de la clase menos el ancho de clase, y el límite real superior de la clase más alta es el límite real inferior más el ancho de clase. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Alguna otra duda con respecto a la media? Bien, una vez que calculé la media y tengo las marcas de clase, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio número 5. Digamos, lo que voy a tener es exactamente lo mismo sin ninguna diferencia. Lo que a mí me pide es que calcule las 4 medidas de dispersión. La primera medida de dispersión que les puse ahí era el rango.
marca de clase sub i, me pregunta una compañera que se le cortó, marca de clase sub i, f sub i. La marca de clase y multiplicado por la frecuencia. Esta es la frecuencia, le vamos a poner ahí, no le puedo poner mayúscula, porque si no sería acumulada. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Qué calculamos con esta columna? Calculamos la media. La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido n o las sumatorias de frecuencia. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener la marca de clase en vez de los x sub i. En el ejercicio 5 teníamos los x sub i y teníamos la frecuencia. Es aplicar exactamente la forma de la misma manera. ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿A qué cosa, profe? Escuché. A calcular. Bueno, el rango ya dijimos que podíamos tomar el valor negativo, con lo cual el rango, si lo hacemos con los límites, va a ser S menos, ese sería el rango, y si lo tomara con las marcas de clase, sería... Te da lo mismo, ¿no? Eso, ¿está? O sea, me da lo mismo. ¿Cuándo no me daría lo mismo? Eso es lo que les muestro. ¿Cuándo no me daría lo mismo si yo acá tomé 0? Si yo acá tomé 0, no me va a dar exactamente igual, ¿sí? Porque me cambia la primera marca de clase, me cambia un poco la media, y ahí es donde tengo una diferencia. Si yo lo hago si yo no tome 0, me da exactamente lo mismo tomando con el límite real que con la marca de clase. ¿Está? O sea que da 15. Sí, Augusto, que levanta la mano. Sí, profe, una consulta. ¿Por qué toma el límite real superior del primero como 2,95? Sí, porque lo tomé mal. Si no podía ser que dé lo mismo. Ahí estamos. Esto da tomando con los límites y esto da tomando con la marca de clases. Ahí está. Y si tomara con los, digamos, esto, obviamente que no me va a dar lo mismo tomando con los rangos con la marca de clase. ¿Por qué? Porque en los rangos estoy tomando desde el máximo valor posible, y esto es lo que yo le digo por lo cual muchos autores dicen, no puedo tomar 15 porque tengo valores que están separados en más de 15. Y tienen razón. Pero hay otros autores que dicen, si yo en vez de ponerle acá a 17,9 le ponía a 18,1, entonces me cambia el rango. O sea, yo defino cuál es el rango según cómo defino los límites. No, es una medida que estaría mal, a lo cual también tienen razón, por lo cual si yo tomara el rango en datos agrupados con esta tabla, siempre es una medida que es, digamos, probablemente siempre va a estar mal, pero cuando yo trabajo cuando yo trabajo con datos agrupados, siempre trabajo con datos aproximados. Cuando yo calculo la media, cuando calculo la mediana o cuando calculo la moda, siempre voy a estar trabajando con datos aproximados, nunca datos exactos. Entonces, tengo bastante diferencia entre estos y estos. Digamos, los dos son unas aproximaciones al rango. De todas formas, esto me daría que el rango no está muy bueno porque tengo valores distintos. Tiene mucho más sentido cuando estoy trabajando con datos simples o datos repetidos. De todas formas, lo que podemos calcular lo vamos a dejar con los límites, que yo entiendo que incluye más a todos los valores que tener con las marcas de clase, pero como les dije, también estaría bien. Para sacar la desviación media, que sería el valor siguiente, necesito el valor absoluto de estos Profe, una consulta, entonces si tomamos 18 o 15, están bien los dos, digamos. Estaría bien los dos. De todas formas, es como que no tiene, digamos, mucho sentido, digamos, el
el tema. Una cosa, sobre todo ahora que van a trabajar con la calculadora, porque acá el compañero les decía, bueno, hay calculadoras que por ahí a ustedes se les complica el tema del valor absoluto. Entonces digo, ¿cómo hago yo para sacar el valor absoluto en la calculadora? Muchas lo tienen, muchas si tienen muchos valores también se los dan, pero tampoco, digamos, se compliquen. Si ustedes tienen una calculadora, supongamos, común y tienen que sacar el valor absoluto, un truquito, digamos, para sacar el valor absoluto es decir, bueno, si yo, primero vamos a poner la diferencia entre la marca de clase menos la media, y acá, por ejemplo, tengo un valor negativo, ¿sí? Perdón, profe, en vez de tomar la media, toma el rango. Ahora sí, gracias. Entonces, tenemos no, pero estoy tomando la y acá en vez de tomar la que va, lo multiplique por la frecuencia. Ahora sí. Bueno, entonces tengo los valores negativos y todo tengo los valores positivos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Obviamente, si las mayores, digamos, cuando lo hacen a mano es bastante simple, no toman digamos, cuando ustedes lo tengan que hacer a mano, no tengo que hacerlo. Pero si lo tuviera que hacer y uno encuentra el valor absoluto, ¿qué podría hacer también? Lo elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada y la calculadora siempre les devuelve el valor positivo. Si tienen alguna duda, también, digamos, si tienen que hacer por fórmula, también es una forma de sacar el valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la marca de clase sub i menos la media, ¿sí? Y que tenemos en el que sigue el valor absoluto de eso. Bien, ¿para qué me va a servir esto? Para la desviación media. ¿Qué tengo que hacer para poder calcular la desviación media? Multiplicar esto por la frecuencia. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que no sabe de dónde salió algún valor? Bien, entonces lo único que hacemos es multiplicar esto por la frecuencia. Y la sumatoria de esto va a ser el numerador. Fíjense, ¿por qué hacemos nosotros estas columnas? Si yo me voy a fijar en la fórmula, ¿qué tengo en la fórmula? Dice desviación media para datos agrupados. Y me da la fórmula y empieza con una sumatoria. Siempre que ustedes en una fórmula tengan una sumatoria, esa sumatoria la tienen que reemplazar por una columna. Suman esa columna y van a tener el resultado de la sumatoria. Eso hacemos siempre con todas las sumatorias para no confundirnos. Entonces, tengo la sumatoria, ¿qué voy a hacer? Esto que tengo acá, lo voy a poner en una columna, lo voy a sumar y va a ser el resultado del numerador, lo voy a dividir por n, que es igual a la sumatoria de las frecuencias, y con eso me voy a encontrar con el valor que estoy buscando. Entonces, esto es la sumatoria, que es el numerador de la fórmula. Lo único que hago es sumarla, y para la desviación media lo voy a dividir por n. Y ese es el valor de la desviación media. Para poder calcular la varianza, que en este caso yo le voy a poner s cuadrado,
porque estimo que estoy trabajando con una muestra. Si estuviera trabajando con una población, tendría que ponerle sigma cuadrado, ¿sí? Eso es conceptos que tienen que empezar a conocer muy bien, porque a medida que vayamos avanzando vamos a mezclar varianzas de la muestra y la población y tienen que distinguir bien una de otra. Entonces, para calcular de esta muestra, ¿qué tengo en la fórmula de la varianza? En la fórmula de la varianza tengo esto mismo que está acá, pero en vez de tomar los valores absolutos, ¿qué toma? Lo toma elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos el valor elevado al cuadrado de lo mismo que estábamos tomando. Si yo quisiera, ya lo tengo calculada esa diferencia, pero necesito elevarla al cuadrado y eso lo tengo que multiplicar por f sub i. Podría hacerlo en dos pasos, podría multiplicarlo al cuadrado y después multiplicarlo por la frecuencia, lo podría hacer sin ningún problema. Mientras más columnas hacen, menos posibilidad de equivocarse. Y hay una cosa que yo les quiero decir, que en los parciales, digamos, con respecto a los parciales que hacían virtuales, por un lado tienen que desarrollar y usar la calculadora en vez de usar el Excel, que eso no está tan bueno, pero por otro lado, a diferencia de cuando ustedes hacían los parciales virtuales que podían usar el Excel, yo corregía únicamente el valor final. Acá yo les corrijo cómo ustedes hicieron. Entonces, si el valor final está mal, pero el procedimiento está bien, y es en un cálculo de calculadora se equivocaron, les voy a considerar puntaje sobre ese ejercicio, que cuando lo resolvían desde su casa virtualmente, si no estaba exacto el resultado final, ya estaba mal. Entonces, es una cosa buena y una cosa mala, pero cuando hagan los parciales, sí considero lo que ustedes hicieron el proceso. Cuando lo hagan presencialmente, no así cuando lo hacen virtualmente. ¿Y por qué lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir por n-1. ¿Por qué n-1 y no n? Bueno, ya vamos a ver que con la varianza con n-1 y la varianza con n tienen distintas propiedades que ya la vamos a ver más adelante, cuando veamos las propiedades de los estimadores, y la varianza con n-1 tiene una propiedad que la varianza con n no, y más adelante la voy a tener que usar sí o sí. Para no usar dos varianzas distintas, les doy que usemos desde ahora la varianza con n-1. ¿Sí? Bien, ¿y cómo sacaría la raíz cuadrada? Fácil. Lo único que hago es sacar la raíz de la varianza. ¿Dudas? Profe. Sí. Ahí la desviación estándar nos dio como 4,36. Sí. Y la desviación media nos dio 3,61. Sí. ¿Qué significado haremos tomar? Y el rango dio 18. Lo dije al principio, probablemente no estabas. El rango es una medida, la desviación media es una medida, la desviación estándar es una medida totalmente distinta. ¿Está? O sea, que me dé 3,61 y que me dé 4,36 me podría haber dado 2 y 17. Es exactamente, son medidas distintas que me sirven para comparar cosas, digamos, son distintas medidas que miden lo mismo, pero que no me están, digamos, no tengo que buscar una equivalencia entre la desviación media y la desviación estándar, porque las dos se llaman desviación. Simplemente son dos medidas distintas que me van a dar valores distintos siempre,
y nunca me van a dar valores similares. Ahora ustedes dicen, ¿cuál es la que se usa en la práctica? En la práctica, la que se utiliza para analizar las variaciones con respecto a la media es la desviación estándar, ¿sí? Cuando nosotros vayamos así, siguiendo más adelante, la desviación media las vamos a dejar de lado y vamos a trabajar únicamente con la desviación estándar. A los fines de ahora son dos medidas distintas que van a dar resultados distintos. ¿Qué más? Profe, a la hora del parcial, ¿usted prefiere que le pongamos una cierta cantidad de decimales? ¿Podemos redondear? Bien, yo les voy a... Ahora somos 87, somos 2 profes y 85. Normalmente el parcial yo siempre pido 4 decimales mínimo, pero también depende de los decimales útiles. Si estamos trabajando con números entre 1000 y 2000, con 2 decimales está bien. Si estamos trabajando con números entre 0,1 y 0,2, mínimo serían 6 decimales. Ahora, como no estamos todos acá, si el día del parcial alguien pregunta cuántos decimales hay que trabajar, yo le voy a decir mínimo 8. ¿Sí? Los que están escuchando ahora saben que con 4 está bien. El que no haya estado en la clase de hoy y pregunte en el parcial con cuántos decimales trabajamos, yo voy a decir mínimo 8. ¿Sí? Entonces, bueno, el que no estuvo en la clase tendrá que escribir un poquito más de decimales. ¿Qué más? ¿Nada más? Profe, bien. Chivo, se le salió el Zoom, si lo puedo aceptar. Bien. Con respecto a la clase que viene, estaría bueno que para la clase que viene miraran, ya que no tienen clase el viernes que viene, miraran un videíto más, y después no les pido que miren más videitos, miraran un videíto más, vean la actividad número 4, para que la clase que viene nos podamos abocar a hacer muchos ejercicios y no esté media hora, 40 minutos explicando los momentos y las medidas de forma. Si hace falta, lo voy a tener que hacer, pero si ya lo miraron, vamos a poder abocarnos a hacer muchos ejercicios y obviamente traten de hacer los ejercicios para que cuando yo empiece a hacer ejercicios no haga solo los ejercicios, digamos, al azar, sino haga los que ustedes tuvieron problemas para que ustedes ya se vayan con todo solucionado y todas las dudas salvadas. Entonces, traten de ver un videíto más y después no jodemos más. Un videíto más y después la mayor cantidad de prácticos de la unidad 1 que puedan hacer. ¿Sí? Y ya nos vemos, ya les voy a confirmar, ustedes les sale un aula, pero por las dudas fíjense en la UV antes de ir porque no estoy 100% seguro que el aula que les sale a ustedes sea el aula que nos terminen asignando, se van a terminar de definir la semana que viene, así que les voy a poner en la UV el aula. De todas formas, yo en la UV les voy a dejar habilitado las actividades, los videos y las filminas para que les sirva para estudiar, para que les sirva si faltaron alguna clase y para que si hay algo que no entendieron lo puedan revisar. A partir de la clase ya va a ir el BEDEL y les va a tomar lista, así que eso de la asistencia voluntaria se termina porque ya el BEDEL va a tomar lista y si no están les va a poner ausente. ¿Alguna duda antes de terminar la última clase virtual? ¿No? Bien, entonces me despido de todos ustedes y nos vemos de acá a 2 semanas en el aula que